Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Nos gusta tener invitados en el estudio, sobre todo porque se puede dar una conversación muchísimo más fluida. No estamos diciendo que no nos gusta la conexión también, a quienes invitamos y se conectan también. Pero siempre tener aquí en el estudio nos permite conversar diversos temas. En la próxima semana para los parlamentarios es una semana distrital, así que ya hay muchos que ya están en sus zonas y una de ellas es alguien que siempre está disponible para conversar de todos los temas con nosotros. Es la diputada Flor Weiss. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Hola, Ángela, muy bien, feliz de estar acá presencial. Es una alternativa a la otra, obviamente también sirve, pero nada cambia, ¿cierto? Valoramos muchísimo, sobre todo porque temprano, sabemos que temprano, a usted me imagino que parte muy temprano todos los días. Sí, muy temprano todos los días, y ahora después seguimos al distrito, así que por eso ¿Usted estamos siempre viene, usted está muy en contacto con su distrito, diputada? Sí, harto, o sea, todos los días estoy allá, sí, voy aquí, es súper importante estar también acá en Concepción, esta es la capital regional, y aquí igual los medios de prensa, como este, por ejemplo, que tiene además una cobertura regional, evidentemente también es muy relevante y siempre hay gestiones que hacer, pero la verdad es que siempre es muy temprano acá para después desplazarse inmediatamente a la provincia de Biobío o de Arauco. Hoy día es Biobío, la provincia de Biobío. Sí, bueno, ahí nos escuchan efectivamente en el 91.7. Y además que con la... 91.1. Ahí está. Sí. Tantos años y me equivoco igual. 91.1. 91.1, sí, muy escuchada está también allá en Los Ángeles. Así que, y sobre todo, Ángela, querida, que con el hielo que hay, escuchábamos ya todos los accidentes que hay, porque cuando uno anda apurada y va contra el tiempo, a veces un segundo, 2, 3, 4, un minuto, bueno, puede cambiar entre que el accidente, que son además en masa, o sea, estos accidentes colectivos, porque uno, y como es esto del que se deslizan los vehículos por el hielo, la escarcha, pueden resultar, la verdad, mínimamente se atrasa todos los planes y además pueden resultar ser daños no solo a los vehículos, sino a las personas. Así que eso también, recomendación. Mucha recomendación, sobre todo porque hay muchas personas que hoy día van a salir por este interferiado del martes, así que ahí a tener bastante cuidado. Sí. Diputada, me encantaría seguir hablando de este tema, pero tenemos que entrar ahí... Cosas más triviales, ¿no? Que le pasa a toda la gente, esas cosas así, pero bueno. Pero tenemos que entrar a analizar esta semana. Se ha estado trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con este proyecto de ley de las elecciones en 2 días. ¿Usted es partidaria de que las elecciones sean en 2 días? Partamos por ahí. Ya, yo desde el comienzo fui contraria a las elecciones en 2 días. Me parecía que el CERVEL, y de hecho lo voté en contra, debería haberse preparado con tiempo y haber hecho una planificación que permitiese estar en un día saliendo con esta elección. Ahora, claro, me dicen, no, es que la anterior que fue obligatoria era solo una papeleta. Bueno, acá son efectivamente 4, pero la forma era hacer más mesas, distribuir duplicar la cantidad de mesas y aumentar la cantidad de horas también. En Estados Unidos parten a las 7 de la mañana, terminan a las 10 de la noche. O sea, ya le estás agregando cuántas horas más. Y además duplicar o agregar más locales de votación. Una es poner más mesas en los mismos locales, bueno, ahí dependiendo por eso es un tema de planificación. Hay espacios donde uno va, gimnasios o salas grandes donde te cabe otra mesa que en el fondo se hace ahí, se separa, ya cada vez son menos, porque antes era casi una pieza aparte, ahora ya son unas telas de tela nomás y ya no te cubre entera tampoco. La cámara secreta ya no es tan secreta. Solamente, o sea, es secreto el voto, pero la cámara no es secreta. Bueno, pero yo soy de la idea que debía haberse, pero no fue así. Y ahora estamos con esto de que este voto obligatorio que termina siendo voluntario, o sea, si eso no ocurre, si no se repone la multa, prácticamente sería un fiasco haber hecho la elección en 2 días, porque al final no es la cantidad de gente, por supuesto que baja significativamente, si estamos pensando en el 80 versus el 40%, o sea, el doble. Es bien raro lo que ha sucedido ahí, sobre todo porque... Mira qué amorosa, aquí traen cafecito. Sí, por supuesto, que son bien atendidos nuestros invitados acá aquí en nuestra radio. Muy gentiles. Y es bien rara la discusión que se ha dado, diputada, y a lo mejor la gente ni siquiera la ha entendido mucho, sobre todo pensando en que, claro, como que se había llegado a un consenso en decir, nos equivocamos en el voto voluntario.
porque nuestro país no está preparado, necesitamos que haya representatividad. Las últimas elecciones, sobre todo la misma que usted participó de gobernador, votan poquísimas personas. Votaron no el 40, creo que no llegó al 40 en la primera vuelta, y en la segunda fue el 10. Exacto. Entonces, como que se había llegado nuevamente al consenso, y yo creo que en el fondo también era bastante transversal de decir, oye, repongamos el voto obligatorio. Y ahora esta discusión de quitar las multas, de verdad que es muy inentendible el que se esté dando. ¿Qué hay detrás de todo esto según su perspectiva? Sí, pues cuesta entender que sea así porque, bueno, primero decir que sí, yo también considero que hay que aumentar la participación y que así como tenemos deberes, o sea, beneficios o derechos, también tenemos deberes y obligaciones, y que hoy día se establecen de manera constitucional y que tienen que cumplirse por las personas, y efectivamente la participación es muy importante y relevante para que quienes después también, incluso desde un punto de vista de la tranquilidad de cada uno, el haber participado, tiene también más derecho a opinar, a criticar, con todo derecho, digamos, porque si no te haces parte de quiénes van a ser tus autoridades o de qué decisión, en un caso de constitución, por ejemplo, bueno, queda fuera de lo que es la toma de decisiones o la manifestación ciudadana a través de lo que es un sistema democrático como el nuestro, que tiene que ejercerse a través del voto. Entonces, como no estábamos preparados, porque yo nunca tampoco estuve a favor de que fuese voluntario, no estamos preparados, no tenemos esa madurez todavía cívica, política, en fin, o no tenemos el encanto a lo mejor por ir a votar, pero si no es así, igual hay que hacerlo, porque en el fondo tienes que ir, tienes que manifestar tu opinión. Bueno, y hoy día había consenso, efectivamente, y además este gobierno, que ahí están todos repitiendo los discursos, ¿cierto?, del presidente, de todos los subministros que lo acompañan ahora en sus tiempos, cuando defendían con tanta fuerza el voto obligatorio, y una obligación, si no tienes tú una sanción, porque si no, no sirve de nada, o sea, sería absurdo, ¿para qué hacemos entonces la ley? Sí. No tiene sentido, y terminó siendo un voto, así como está ahora, definitivamente un voto voluntario, y esperamos que se cambie. Las digamos, motivaciones para votarlo en contra del sector oficialismo, la multa, digo, a mí me parece que son netamente electorales, ¿no? Cálculo electoral, que incluso no sé por qué, o sea, tanto que se afirma eso de que esto no le conviene al sector oficialista, tampoco hay una encuesta de ello, pero a mí me parece que sí es un tema que tienen miedo, porque efectivamente ahora tienen miedo porque la manifestación ciudadana en general va contra este gobierno, y se dice y se repite cada vez, y ya lo entienden todo, incluso el propio gobierno y el sector oficialista, que el próximo gobierno sería, ¿cierto?, del sector actual de oposición. Pero entonces, y las municipales son una previa a la presidencial, eso también es una realidad. Entonces, claro, hay temor de que esa manifestación sea mucho más contundente, eso es lo que yo veo. Y claro, que vote el 40, que vote el 80, en donde no le va bien al sector oficialista, genera una preocupación mucho mayor para la presidencial. ¿Cómo se va? El ministro Elizalde indicó que pasada la semana distrital iban a presentar ellos el veto. Esto viene encima, porque ya el 27 tienen que estar las candidaturas inscritas. Incluso él mismo dijo en la semana, esta normativa va a tener que estar un poquito después de esto, que era justamente lo que no se quería. Así es, todo contra el tiempo. Lamentablemente estamos siempre en eso, pero esto fue un balde de agua fría, la verdad, porque no se pensaba que no iba a resultar, porque además pensamos que en el Senado se iba a reponer. O sea, siempre estuvo la espera. Cuando nosotros acá en la Cámara salió sin multa, se decía, no, en el Senado sí que sale. O sea, digamos, ahí nosotros en realidad teníamos una relativa proyección que así fuera. Y claro, ahora estamos contra el tiempo, ahora nosotros estamos en semana distrital, pero nos pueden citar perfectamente, pero el gobierno ya anunció que efectivamente esto sería la semana del 22, y ahí sí, bueno, inmediatamente después que no se repuso en el Senado la multa, nosotros estuvimos haciendo presión inmediatamente al gobierno para que cumpliera su palabra, porque de lo contrario ya era una burla, esto es una voltereta más de cuantas, y donde la propia ministra todavía ha señalado 5 días antes incluso, que iban a recurrir incluso al veto, o sea, ellos ya tienen que haber tenido ruido al interior de su sector, y sabían que esto estaba en riesgo, y por eso anunciaron. Entonces, bueno, se comprometieron, cumplieron, que si no lo hubiesen hecho habría sido peor, aun cuando había muchos que pensaban, y me incluyo en algún momento, en que el veto no venía, y que estaba todo planificado así, digamos, estratégicamente también, pero cumplió
y ahora hay que tener los votos. Y esa es pega del ministro Elizalde, porque hasta ahora no está todavía fácil ni resuelto. Hay una votación mayor, además, un quórum especial ahora, y por lo tanto no es tan sencillo, y el trabajo va a tener pega el ministro Elizalde estos días. harto teléfono. Harto va a ocupar harto teléfono harto estos llamado, días, sí, y cafés. Sí, sobre todo porque es una normativa que en su comienzo lo más difícil era consensuar lo de los 2 días, que también se llegó rápido, y de ahí todo el mundo pensaba que esto iba a ser, pero muy expreso, o sea, como ya lo íbamos a tener. Era como carrera corrida, y lo de los 2 días, claro, también en el sector, bueno, en mi sector votaron a favor mucho, yo no, porque... Además, yo manifesté también a propósito de las inundaciones, yo había pedido que el gobierno, entonces, esos recursos que son, pero sí, claro, si uno ve respecto a otras políticas públicas no es tanto, pero era una señal que eso no se ocupara tanta plata, recursos en elecciones, porque tiene un costo, y que se destinara precisamente a todo lo que era las tragedias que vivimos, y sobre todo en Curanilahue, en Arauco, ¿cierto? Pero, y por eso también mantuve la consecuencia, porque cuál era la otra versión o lo que invita a los 2 días, a que, bueno, efectivamente hubiera más facilidades para participar, en este sentido, que el voto igual son papeletas grandes que van a haber, y que va a ser para la gente mayor, va a ser más dificultoso, y que había que dar los tiempos, los espacios, y en eso, claro, también uno en el fondo está de acuerdo, pero yo mantengo que se podría haber hecho de otra forma y en 2 días, pero ya está, y ahora lo que hay que hacer es que sea obligatorio, porque si no es sin sentido, no hay motivación, o sea, ojalá no hubiese esto, no hubiese multa nunca y la gente fuera de por sí, pero no es así, entonces hay que generar una sanción. Y aquí la multa es, porque ahora se abre ese otro debate con el diputado oficialista, que bueno, y así se hace cada vez, está más en los medios, más cámaras tiene, diciendo ese tipo de cosas, pero... De que es una ley antipobre. Claro, más, el lenguaje incluso hasta denosta, además, pero aquí la multa es para el que no va a votar. Pero como que no lo pescaron mucho, porque ya ni de su sector incluso. No, en su sector tuvieron en contra, salió Diego Ibáñez rechazando lo que él plantea, pues, diciendo que no está a favor, que no comparte, y que efectivamente respalda al gobierno. Aparte que convengamos también que, claro, puede ser engorroso y siempre va a significar algún tipo de costo para las personas, pero hoy día no ir a votar también, eso no necesariamente está asociado a pagar la multa, porque uno puede ir a excusarse. Bueno, es que el sentido esto es de la buena fe. O sea, a ver, lo que se persigue es que se vaya, las personas que no están enfermas, que no están a más de 300 o 200 kilómetros, no vayan a... esas sabemos que no pueden ir, pueden estar por razones de trabajo, por razones... falleció un familiar, hay temas, hay razones. Si es los que están habilitados para votar, es los que tienen que ir a cumplir con este deber ciudadano, un deber que refuerza nuestra democracia, que la hace más sólida, que pone una legitimidad, más allá de la legalidad del resultado, una legitimación ciudadana que obviamente nos hace bien, porque queda claro cuáles son la opinión ciudadana, y no se pone ni siquiera... Y quien ocupa los cargos después se siente mucho más respaldado, y no queda con una fragilidad que si te participa el 30%, tiene un 70% que no está apoyando. No sabemos si no le interesó, no opina ni a favor ni en contra, pero a lo menos queda claro que no fue a apoyar, no fue la persona que fue a decir, esta es la persona que a mí me gusta que esté cumpliendo el rol. Entonces aquí el que tiene la multa es el que no va a votar. Sí, aquí, mira, de todas las clases sociales tienen que pagar la multa cuando no van a votar. Lo que esperamos es que vayan y por lo tanto no tengan que pagar multa. Así es. Esa es la idea. Diputada, bueno, todo esto también está en el marco de estas mega elecciones que vamos a tener en octubre, y hoy día también quienes están contra el tiempo no es solamente los parlamentarios con este proyecto de ley, el ministro Elizalde, que sabemos va a tener bastante trabajo durante los próximos días, pero también son los partidos, las colectividades. Usted está en un partido que yo digo ya, hoy día hay que darle un premio a quienes están en los partidos, porque todos, cualquier tipo de situación, se van de sus partidos, arman otras colectividades. ¿Cómo está ese trabajo, diputada, pensando en que siempre se llega a las 23:59 corriendo ahí al CERVEL a anotar? ¿Vamos a ver ahí a su colectividad en esa tónica, o se está tratando de hacer todo con más tiempo? Estamos tratando de hacer todo con más tiempo. Esperemos que no haya a última hora esa búsqueda de candidato o candidata porque se te cayó uno, porque no te falló, porque no quiso a última hora. Nosotros hemos estado ya desde hace un tiempo, aunque no podemos decir que lo vamos a salvar 100%, porque siempre hay algo, pero hemos estado hace tiempo en este proceso, y precisamente buscando que hayan, siempre tener como reservas,
por decirlo así, y hablándolo también con los candidatos o precandidatos, que entiendan también que a veces, bueno, hay comunas donde sobran y comunas donde faltan. Y ahí cuando faltan es más difícil, cuando sobran también hay que hacer un trabajo, porque la idea es que nadie quede dolido, ni que se sienta que fue considerado, porque uno sí y yo no. O sea, y eso es todo un tema de conversación, de confianza también, y de explicar de qué se trata esto, que hay que estar disponible, la mayoría de la gente lo entiende bien. Y sobre todo en este tiempo que yo creo los partidos políticos son una forma de ejercer la democracia, sin ninguna duda, y que claro, hoy día sabemos que estamos en una posición difícil, la clase política en general no tiene la mayor valoración ciudadana, al revés, desprestigio incluso, denostación, pero yo estoy convencida que esto hay que hacerse cargo de ello también, en el sentido de estar ahí, seguir adelante, demostrar que sí podemos hacer un servicio público a la altura. La democracia existe, los partidos existen, las elecciones existen, las autoridades y los cargos se eligen a través de la democracia y por lo tanto van a través de coaliciones políticas en partidos o no. Hoy día las militancias son más escasas en todos los sectores. Entonces tenemos que recuperar eso, hay que volver a que la gente quiera estar en un partido. Esto es absolutamente voluntario, por supuesto, pero también cuando se generó este boom de todo lo que eran los independientes y todo, también vimos lo que pasó. Vimos lo que pasó y ahora se está volviendo a retomar el cauce y que claro, partidos que se van de uno van al otro, este discolaje que no me parece en lo absoluto, y eso sí también yo creo que la reforma al sistema político es un tema que está pendiente y que hay que asumirla y abordarla. Todos decimos que estamos a favor de que no hayan estos 1%, ¿cierto? Pero como nadie se sienta a hablar. Pero al final no parte. Entonces el gobierno que lo haga yo creo que sí va a tener un reconocimiento ciudadano y que se atreva, porque claro, nadie quiere perder los que están ahí, que son así en 1-2%, en estos núcleos pequeñitos que se atomiza y que las decisiones, por Dios que cuesta por eso es el problema que hay hoy día en el Congreso, sobre todo en el sector oficialista. Ellos tienen disputas grandes, o sea, nosotros los vemos en las votaciones, salen uno para un lado, otro para otro, la pelea con el gobierno incluso, o sea, con lo que el presidente dice, después en la sala votan distinto, como en esto, por ejemplo, que es una demostración clarita de ello. Bueno, hace mucho más difícil avanzar, entonces yo estoy convencida que tiene que haber coaliciones, sectores o corrientes políticas que se puedan negociar y llegar a acuerdos de manera más fácil, porque ahora todos dicen que no nos ponemos de acuerdo. Claro, no se ponen de acuerdo, pero para ponerse de acuerdo hay que tener representantes de bloques, y ahora hay muchos bloques chiquititos. Y esos bloques chiquititos, cada uno hace ver su importancia, porque un voto o dos es la que hace la bisagra entonces cada uno se hace valer y en el fondo se transforma en negociaciones al final de cuánto me das, qué me dan, y ahí yo estoy. Entonces es por convicción o no el voto, ese es el punto. O respetar es por lograr algo personal. También, como dice usted, o sea, se ha visto tanto también este no respeto también a la colectividad a la que pertenezco, es como volver a esa tónica también. Bueno, sí, por eso dije, uno está en un partido de manera voluntaria. Entonces, cuando tú crees que no te representa ese partido, entonces te vas nomás. O haces la crítica, o no estás porque no estás obligado a estar ahí. Porque al final, si tú sales, o haces una crítica, la haces internamente y planteas, y hasta que si sientes que ahí no tienes respuesta o no se corrige, a lo mejor las cosas que tú planteado ya te resulta insostenible estar donde crees o porque quienes representan y quienes dirigen no te parecen, bueno, tienes la libertad de simplemente no estar, pero no generar un daño y una división, porque eso además que hace daño internamente. Es más difícil también avanzar y lograr el trabajo internamente, también queda hacia el exterior, queda pésimo, porque se ve como que entonces quién dirige, quién controla, cómo se ordenan quienes están en un partido. Y como insisto, aquí para mí la libertad es lo más importante de la vida, y la libertad, estar o no estar en un partido, es tan simple como eso. Si no me gusta, no me siento representada, identificada, simplemente no estoy. Ahora, eso no quita que vaya a tener que ser obsecuente con tu sector o con tu partido y tengas que, no por ello, manifestar tu opinión, hacer una crítica que incluso puede ser en un buen sentido, pero ya entrar de repente en la prensa, empezar a criticar y a decir cosas que las puedes decir perfectamente internamente, y así se fortalece y se puede generar un mejor debate, primero interiormente, y no dar nuevamente, quedamos en esto que la gente dice, están solo peleando, ya ni siquiera es dentro con los sectores contrarios, sino que entre también nosotros. Ahora, la generalidad, eso no es lo frecuente. Ahora, en casos de elecciones, a veces eso se
se da un poquitito más también. Estamos conversando con la diputada Flor Báez. Oye, se nos ha pasado, pero rapidísimo el tiempo, y antes de, ya para ir cerrando, qué lamentable diputada, pero para ir cerrando, ¿cómo está viendo esto de las alzas de las cuentas de la luz, sobre todo pensando en que usted representa sectores, por ejemplo, la misma provincia de Arauco, que es un sector en donde la gente efectivamente hay mucha vulnerabilidad? Vinieron las inundaciones, nuevamente todo se vino abajo. ¿Cómo lo está viendo pensando en que ya están llegando algunas casas? Yo comentaba al inicio del programa, a mí me llegó y sí, la verdad es que es significativa el alza. Es el tarifazo. El tarifazo es negativo por donde se le mire. Por supuesto, son del 40%. Aquí hubo un error y una mala forma de llevarlo adelante y el gobierno tiene que hacerse cargo porque esto es en esto. Aquí se le echa la culpa para atrás, que fue un gobierno, que fue el otro, pero en esto pasó ahora, pasó en este gobierno y ocurre que no se entregó la información adecuada. Algunos dicen, no, es que se tenía que buscar más. No, la información se buscó y se entregó erróneamente porque el ministro Pardo dijo que era el 12% que iban a subir las tarifas en promedio. Y estamos ahora que estamos en el 40%, en el 60% y hasta el 80% le podría subir a los sectores productivos. Y en esto lo hablo con propiedad porque estuvimos con los dos ministros de Economía y Pardo en la Comisión de Economía el este martes, en la tarde, comisión que integro. Y efectivamente con representantes de la multigremial, de la CONAPYME, que también por el lado de los consumidores, de la CODECUS, ODECUS, CONADECUS, los pymes, habían 5 representantes de organizaciones muy importantes a nivel nacional. Y para ellos hay industria, y me centro en eso, porque la vulnerabilidad, ya el gobierno ha señalado que va a subir el subsidio al triple, porque era cuando dijo 1,5 millones de hogares, ¿cierto? Sí, que tenían el 40% más vulnerable. Pero resulta que el 40% más vulnerable son muchos más hogares, son 3 veces esa cantidad de hogares, 3 veces más, entonces se triplica. Hasta ahora, nosotros pedimos que se le diera hasta a toda la gente, a todo el 40% más vulnerable, porque esto no era un tercio del 40% solamente, y porque hay que postular y no tener pagada la cuenta, que ese es otro tema, no tener deuda. Ahí hay algunas cosas con los electrodependientes, por ejemplo, que le suben el monto de mayor consumo, en fin. Se está logrando, no al 100%, pero se está logrando. Pero yo me voy al tema productivo. ¿Cómo genera un decrecimiento nuevamente? Porque el sector productivo, ahí están todas las cifras, están los datos, no es capricho, no es invento. Y que hay gente que le sube al 80%. Y que también va a ir directo a las personas, porque si, no sé, se han puesto ejemplos, por ejemplo, va a subir el pan, porque en el fondo, no sé, hay un horno eléctrico, por ejemplo. Hay un horno eléctrico, hay industria, sobre todo la gastronomía, los alimentos son intensivos en uso de energía eléctrica. Un taller mecánico, por ejemplo, que usa mucha energía eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Que si pagan, ahí tenemos las cifras, pagas desde 240 y algo mil pesos en energía eléctrica hasta la gente de la gastronomía, de banquetería, que pueden llegar a 5 millones en energía eléctrica, y a eso se le sube de 5 millones, por ejemplo, al doble. Le puede llegar a pagar 9 millones. Si uno pagaba 1 millón, va a pagar 2, o si paga 1 millón, va a pagar 1,8 millones, porque sube hasta el 80%, podría subirte. Y eso significa que podrías llegar a cerrar el negocio, o sea, puede ser tu margen de utilidad. Sí. Así de simple. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que hacer la persona, el emprendedor, el pyme, el MIPYME, las pequeñas empresas, que son las que yo cuando hablo de los 9, de estos 5 millones, que ya son un poquitito mayor, pero que tienen un gasto importante en su estructura de costo en energía eléctrica? Entonces, ¿qué hace? Baja la utilidad, por supuesto. ¿Hasta cuándo resistes bajar la utilidad? Sí. Bueno, hasta no cerrar o despedir a una persona. Se aumenta el desempleo o simplemente traspasar a precio, que va a ser una mezcla de ambas. ¿Y qué significa eso? Inflación, que se suma nuevamente a lo que ya tenemos, que se estaba controlando, pero con esto vuelve a ser un aumento de precios que es lo peor para la economía. Entonces, por donde se mire, por supuesto que es una política o un efecto que va a generar un estancamiento en la economía y sobre todo en las MIPYME y las pymes, que son las que dan el empleo, y al final termina siendo un aumento del desempleo, que es una realidad. Lo peor, aumento del desempleo, aumento de precios por inflación. Las peores condiciones para que una economía pueda empezar a reponerse
con la nuestra que ya vamos para atrás. La diputada Flor Báez conversando con nosotros en Mesa de Noticias, cerrando la semana, por supuesto, con varios temas. Comienza la semana distrital, así que seguramente la van a ver como es de su costumbre, ahí bien desplegada en terreno. Se va a la provincia de Biobío este día viernes. Ahí quienes nos escuchan en el 91.1 pueden estar atentos a sus actividades. Diputada, váyase con cuidado a la provincia de Biobío y que tenga un buen viernes. Con mucho cuidado nos vamos, así que ya vamos a estar en nuestra querida provincia, ya en la comuna de Los Ángeles, la comuna, hay muchas comunas en Los Ángeles, o sea, en la provincia de Biobío también, así que ya vamos pronto para allá. Y usted, querida Ángela, que tenga una linda mañana, lindo día, y toda la gente que estaba conduciendo, que va también a sus trabajos, por favor, con mucho cuidado, porque ya hemos visto muchos accidentes, así que no queremos que usted sea uno de ellos. Así que muchas gracias por habernos escuchado y gracias por este espacio, querida Ángela. No, siempre muy agradable la conversación.